Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo una visión de un ángel y como resultado de esa visitación, su vida se transformó tanto que él no es el hombre que era previo a eso. Él es una fuerza motriz. Pero lo más asombroso es que cuando tú captes esta información que este ángel le obsequió, tú también serás una fuerza motriz. ¿Estás interesado? Cuando Keenan Bridges era un joven, siempre tuvo la sensación de no estoy solo. Me pregunto si tú has sentido eso. Bueno, al crecer, él como que se alejó de las cosas espirituales. Después entró en razón, rededicó su vida a Dios y se encontró en una situación donde definitivamente no estaba solo. ¿Qué pasó? Bueno, de nuevo volví a la fe y me emocioné sobre las cosas de Dios y era activo en mi iglesia local. Y una noche, mientras dormía, Sid, tuve este encuentro y fui literalmente ensombrecido con una presencia oscura que nunca experimenté antes y sentí como si enterraran en mi cabeza un instrumento afilado. Y literalmente me detuve, no podía moverme, no podía hablar. Y esto siguió por varios minutos. Fue la cosa más horrible que haya experimentado en mi vida hasta ese punto. Y lo que hice fue decir, ya sabes, Señor, ayúdame. Y cuando lo hice, se fue. Y pensé, conozco la solución a este problema. Nunca duermas jamás. No debe haber una mejor forma. Pero lo que hice fue ir con mi pastor local y le pregunté sobre eso, y él me explicó esta frase que nunca había escuchado: opresión. Él me dijo que lo que experimenté fue algo llamado opresión demoníaca. Y así, cuando él me dijo eso, me dijo que consiguiera aceite de ungir y orara por mi habitación. Y cesó por un tiempo. Pero luego, cuando estaba por ser bautizado en agua, pasaría por el bautizo del agua con la iglesia y supe que mi vida cambiaría. Había sido bautizado en el Espíritu Santo y estaba tan emocionado, y la noche previa a mi bautizo fui literalmente sofocado en mi sueño. Fue como si alguien literalmente me hundiera bajo el agua. Y mientras más trataba de hablar o gritar, nada salía. Era como un pez en una pecera. Y de pronto grité con toda mi fuerza y dije, ¡Jesús! Fue como si saliera del agua y gritara con toda mi fuerza. Y mi padre estaba en la casa y él dijo, ¿qué te sucede? Y dije, me ahogaba. Pero algo pasó que Satanás no planeó. ¿Qué fue eso? Descubrí en ese momento que hay poder en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús carga poder soberano de la esfera del cielo, y cuando proclamo ese nombre por mi boca, los demonios literalmente huyen de mí. Y desde ese tiempo, dos cosas pasaron. Número 1, me molesté con el diablo. Número 2, me comprometí conmigo no solo a ser libre de esa clase de opresión, sino a liberar a las personas de las garras de la oscuridad. ¿Y de qué cosas has visto que las personas son liberadas? Cualquier cosa, todo. Dame unos ejemplos. Adicciones, pornografía, alcoholismo, abuso de drogas, depresión, ansiedad. Te asombraría cuántas personas en el cuerpo de Cristo batallan con ataques de ansiedad. Miedo crónico, pensamientos suicidas, insomnio. Hay millones de creyentes que no pueden dormir por la noche, y este no es el plan de Dios, Sid. Y creo que si oímos la revelación del Espíritu Santo en esta hora, Él nos dará herramientas. En realidad, activará las herramientas que ya tenemos para caminar en libertad y también liberar a cualquiera alrededor. He ido a lo que llaman reuniones de liberación y ahí oran por horas y horas y horas. Yo no veo a Jesús hacer eso. Pues porque Él no lo hizo. Cuando Jesús entraba en un lugar o llegaba a un área, por ejemplo, el gadareno endemoniado, que dijo,
la palabra legión, cuando él preguntó ¿quién eres?, Jesús le dijo a los demonios que se identificaran y dijeron legión, porque somos muchos. Una legión romana era de 7 hasta 10,000 soldados. En otras palabras, ese hombre fue poseído por 10,000 demonios. Y aún esos demonios, cuando vieron a Jesús, literalmente clamaron por piedad. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso en un servicio de domingo o sábado? No lo sucede. ves, porque de algún modo o forma, la iglesia secretamente cree que Satanás tiene más poder que nosotros. Y es por eso que las personas siempre tratan de discutir con demonios, negociar con demonios. No puedes tomar a mi primogénito, pero puedes tener al último. Toda esa clase de ideas en su cabeza. Pero la realidad es que Dios nunca nos dijo que negociáramos con el reino de las tinieblas. Él nos llamó tal como lo hizo con Josué en el Antiguo Testamento para expulsar todas esas influencias demoníacas de nuestra vida, fuera de las comunidades, fuera de nuestras ciudades, fuera de las naciones, Sid. Y puede pasar al instante. Bien. Las personas pueden liberarse al instante. Yo tengo que hacerte esta pregunta, porque muchos cristianos creen que no hay forma de que un cristiano sea poseído por un demonio. ¿Y de qué está hablando? Pues, de hecho, ese cristiano es oprimido por el reino de las tinieblas, que cree eso. Porque hay dos áreas. Primero, cuando nacemos de nuevo, renacemos en nuestro espíritu. La Biblia nos dice en 2 de Corintios que si un hombre o mujer está en Yeshua, está en Cristo, es una nueva creación, pero habla de nuestro espíritu. Y sabemos, solo por el diario vivir, que aún hay áreas en el alma que comprenden mente, voluntad y emociones que pueden ser afectados. Por ejemplo, hay cristianos que batallan con la depresión. Ese no es un problema con el espíritu, sí, es un problema con su alma. Y sabemos que un cristiano no puede ser poseído por un demonio, porque eso implica pertenencia. Pero los cristianos, creyentes de Yeshua, pueden ser oprimidos por actividad demoníaca en sus almas, en sus emociones, en sus mentes, en sus pensamientos, en su actitud. Y sabemos que eso es verdad. Pregúntale a cualquier pastor. Pregunta a cualquier persona en la iglesia y te dirán las incontables cantidades de personas que batallan con todo tipo de cosas, desde divorcios a tristeza, ansiedad crónica, enfermedad del cuerpo. Todas son manifestaciones de actividad demoníaca. Tú no tienes que soportar al diablo. No es tu amigo. Sabes que una gran cantidad de enfermedades son demoníacas, y si no crees que un cristiano pueda tener un espíritu de enfermedad, entonces estás de acuerdo con la fuente incorrecta. El cáncer es demoníaco. Si tú no entiendes estas cosas, entonces él tomará ventaja de ti. Y la ignorancia no es excusa, incluso en la ley. Cuando volvamos, Keenan tuvo una experiencia en el cielo sobre el final de los tiempos y vamos a hablar de eso. También, ¿las personas pueden liberarse al instante? Absolutamente. Hablaremos de eso cuando volvamos. Bueno, yo sabía que volverías porque yo quiero ver lo que Dios le dijo a Keenan en el cielo. Dime. Un día estábamos en una reunión de oración y estaba enfocado en la alabanza y la oración, y de pronto cerré mis ojos y al instante estaba en el patio del cielo, el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Había pilares hermosos y oro y perlas en el suelo, y adyacente al patio estaba el cuarto del trono. Y no vi a Jesús en esta experiencia, pero vi ángeles que estaban ahí. Y de pronto aceite comenzó a fluir del trono y saturó el suelo del patio. Y oí la voz del Señor hablando desde el trono, y dijo, purifico a mi iglesia. Y cuando dijo eso, al instante volví a mi cuerpo. Y comencé a investigar eso, en realidad estudié eso, y descubrí que había dos aspectos de esa visión. Primero, el Señor está impartiendo una unción para sanar y liberar que el mundo no ha visto jamás. De hecho, creo que entramos al mejor tiempo de la iglesia que haya habido jamás. Si piensas en los mejores milagros, las muestras más milagrosas de las que has oído de todos los grandes generales, se opacan en comparación a la temporada en la que entraremos. La segunda cosa que el Señor me dijo es que una unción será liberada, que literalmente restaurará las bases del cuerpo de Cristo.
Así que esto se trata de la identidad. Lo que va a pasar es que la iglesia va a descubrir quién es él, quién es ella. Y cuando eso pase, las personas literalmente se liberarán al instante. Quiero que imagines algo. Imagina a alguien que ha sido endemoniado por 20 años y entra a un servicio y en 5 minutos esa persona es instantánea y permanentemente liberada. Veremos eso comúnmente en todas las iglesias por todo el mundo. Tú usas un término, dices la iglesia tiene crisis de identidad. ¿A qué te refieres con eso? Sí, de hecho la iglesia no ha entendido no solo quién es, tampoco lo que tiene. Verás, hubo algo que el Señor me mostró recientemente. En Génesis 22:17, hizo Dios una promesa específica a Abraham, que muchas personas nunca leen en la Biblia. En Génesis 22:17, Él dice esto: te bendeciré de tal manera y multiplicaré tu descendencia. ¿Sabemos eso? Pero Él da una promesa específica. Él dice: tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Nota que está escrito en hebreo singular. No solo habla de Isaac, no solo habla de Jacob, Él habla de Yeshua. Es una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento, la cual se cumplió en Mateo 16. Jesús se acercó a Pedro en Cesarea de Filipo y dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Es una pregunta de identidad. ¿Quién dicen los hombres que soy? Él dice: seguro eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y le dice a Pedro: ningún mortal te reveló esto sino mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y una vez que Pedro tuvo la revelación de quién era Yeshua, Jesús le dio la revelación de quién era Él. Y Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia o eclesía. Y oye esto: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto se llama autoridad del reino, de la esfera de Dios. Y lo que pasa es que la iglesia no entiende que no solo es para algunas personas de la iglesia hacer la liberación o guerra espiritual, sino que es una profecía mesiánica cumplida en el Mesías, que nos da por derecho de nacimiento el poder, la autoridad y y le dije que orara. Y mi amigo entró. ¿Cómo estás? Y algo fue muy oscuro y malévolo sobre esta experiencia. Una tonta broma. Y de pronto comenzó a manifestarse. ¿Quién te crees que eres? Y si alguna vez has visto al gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, su mueca se manifestó en él físicamente. Era la cosa más espantosa que había visto. Y él se acercó como a 2 centímetros de mi cara y dijo: ¿quién te crees que eres? Puedo destrozar. Y yo no sabía mucho sobre liberación o guerra espiritual, pero todo lo que sabía decir era: soy un hijo de Dios. Tomo autoridad sobre el espíritu que te controla en el nombre de Yeshua. Él cayó al suelo, ¡pum!, y en cuestión de minutos estaba liberado. Pero aprendí algo. El poder de Satanás está en la crisis de identidad, en el engaño. Está en la mentira de decirnos que somos algo que no somos, que no tenemos lo que ya tenemos. Y si él puede hacer eso, puede mantenerte en esclavitud. Pero cuando las personas saben quiénes son, Jesús dijo: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Hasta que el cuerpo de Cristo reconoce la verdad sobre quiénes somos y de quién somos, permitiremos que Satanás habite territorio en nosotros donde no tiene permiso para habitar. Y hay muchos cristianos que están temerosos del diablo. Sí. Habla con ellos ahora. Pues tal vez estés escuchando hoy. Y, por cierto, alguien ha sido sanado al instante, ahora mismo, de presión arterial alta. Alguien sufre de dolor en su espalda y ahora está sanando. Pero quiero decirte algo. No tienes que temer al enemigo. De hecho, si crees en la palabra de Dios, el enemigo te temerá.
Te digo que de hoy en adelante nunca vivirás atado, y vas a ser liberado por el poder de Dios. Siento la unción llegando a donde estás, para liberarte, para que Dios pueda usarte como libertador. Keenan, cuando volvamos voy a pedirle a Keenan que ore por ti. Él tuvo una visión de un ángel. Yo te prometo que cuando captes esta visión, valdrá todo lo que el dinero pueda comprar, porque es quien eres en realidad. Volveré en un minuto. Cuando oí la revelación del ángel que Keenan Bridges vio, puedo decir que cambió mi vida y te prometo que va a cambiar tu vida por siempre. ¿Qué pasó? Oraba un día, como lo hago seguido, y meditaba. Y de pronto tuve una visión abierta de un ángel. Este ángel medía unos 3 metros. Su pecho expandido medía 1,5 metros, una enorme coraza. ¿Puede jugar en mi equipo de básquetbol? Seguro que sí. Y tenía una espada dorada. Es masivo, intimidante, regio, todo en uno. Y le pregunté al Señor, dije, ¿es este un poderoso arcángel? Y el Señor dijo la cosa más interesante. Él dijo, ese ni siquiera es un ángel, ese eres tú en la esfera espiritual. Y cuando oí eso, literalmente me asombró. Y la escritura que llegó a mi espíritu fue que somos reyes y sacerdotes de Dios. En el libro del Apocalipsis, Él nos hizo a través de su sangre, Yeshua, reyes y sacerdotes. Lo diré así, tenemos dominio. Somos poderosos en la esfera espiritual, no somos indigentes, no tenemos que temer al diablo. Cuando descubrimos que la persona que vi en esa visión somos nosotros, el diablo literalmente huirá de nosotros. Oye, ¿sabes qué? Esa es la peor pesadilla del diablo. Que te des cuenta y tengas noción de quién eres tú. Tú compartiste tu historia sobre el famoso obrador de milagros Smith Wigglesworth. Sí, él es uno de mis favoritos, muy agresivo. ¿Sí? Un ministerio de sanidad conocido por golpear a las personas a veces. Y una noche, según cuenta la historia, está en su casa en Inglaterra y oye un retumbar abajo y siente que hay algo abajo. Y él baja las escaleras y Satanás está parado en su sala, manifestado físicamente. Y Smith Wigglesworth da un vistazo a Satanás y dice, solo eres tú. Y volvió a dormir. Amo esa historia, porque lo que hace es enseñarnos que no debemos temer al diablo. Eso es lo que Satanás ha propagado porque no tienes autoridad sobre lo que temes. No puedes tener autoridad sobre lo que temes. Y una vez que desmitificamos al enemigo y descubrimos que está bajo nuestros pies donde pertenece, entonces y solo entonces en realidad tomaremos dominio sobre él. Verás, Sid, hay algo que llamo la esfera siempre en expansión. En otras palabras, Jesús nos dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero el reino se está expandiendo, está oscilando dentro de uno. Y al rendirnos al Rey de Reyes, y rendirnos a su forma de hacer las cosas, que son su palabra, el reino comienza a expandirse dentro de uno desde el espíritu, expandiéndose afuera, hacia el alma, y al hacer eso, todo en nuestra alma, que no pertenezca, será expulsado por el poder del reino. Verás, Jesús ejemplificó esto. A donde él iba, él predicaba el reino de Dios. ¿Qué hacía? Estaba liberando la cultura del cielo. Y cuando él liberaba la cultura del cielo, liberaba el poder del cielo. Y donde el poder del cielo es liberado, los demonios huyen. Y es lo mismo en nosotros. Dios quiere que el reino se expanda dentro de todos, hacia afuera, para avanzar hasta los últimos días. Hay tal presencia de Dios que invadió el estudio. Dolores de cabeza se van en nombre de Jesús. Keenan, cualquier cosa que ores pasará. Ora ahora. En el nombre de Yeshua, en el nombre sobre todo nombre. Sabes que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Libero un espíritu de dominio y señorío sobre el cáncer ahora en el nombre de Jesús. Imparto dominio sobre la diabetes. Libero el dominio. Incluso ahora, si tomas ese dominio sobre el dolor en tu cuerpo, ese dolor se irá instantáneamente. En el nombre de Yeshua, ahora mismo, maldigo el plan del enemigo sobre el pueblo de Dios. La depresión debe irse.
Pensamientos suicidas deben irse, ataques de ansiedad, insomnio. Vas a dormir mejor esta noche que en toda tu vida, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y mente. Ahora, en el nombre de Yeshua, solo recíbelo, en el nombre de Jesús. Dime qué significa autoridad. Autoridad es el derecho legal de actuar en cierta forma. Autoridad significa, como la Biblia lo dice en Lucas 10:19, dice, miren, les he dado poder. Es la palabra exousia, en griego autoridad. Significa que tenemos las llaves. Quiero que pienses como un portero o un conserje. El portero tiene las llaves para acceder a cualquier puerta dentro de un edificio. Por supuesto. De la misma forma, tú y yo, a través de Jesús y a través de su nombre, tenemos acceso para abrir puertas y cerrarlas. Eso es en realidad autoridad. Podemos abrir puertas del favor, puertas de prosperidad, puertas de bendiciones a través de la autoridad investida en nosotros. Yo te digo, toda la autoridad ha sido dada a Jesús, y Él te dice a ti ahora, ve a todo el mundo. Las llaves están ahí, están en tus manos, tómalas.